pero lo que he sabido es que algunos cristianos sí son muy corruptos, sí trabajan de manera para favorecerse personalmente. Me ha tocado ver que según ellos son para ayudas, pero en realidad no se lo quedan ellos, no es para ayudar a la población o gente que lo necesita. Con uno sí supe una mala experiencia, un pastor creo que era cristiano, así que doble cara, se aprovechaba pues ahí de su trabajo, robaba dinero se me hace y aparte, ¿cómo se dice? Pues sí se andaba adueñando de propiedades para nomás poner disque iglesias, pero no. Buenos días. Hace unos cuantos días estuve en la Ciudad de México. And I was there on a Sunday, first Sunday in a while that I didn't teach at a church. Entonces estuve y fue un domingo en el que no me tocó enseñar. So I got a taxi and I said, hey, I want to go to church, and I knew the church that I wanted to go to, so I just told them, where it was. Entonces le dije, ¿sabes qué? Quiero ir a una iglesia, pero la verdad no sé cómo llegar ahí bien. And so when we were driving, I asked them, have you ever gone to a Christian church? Y le digo, mientras estaba manejando, le digo, bueno, ¿alguna vez has ido a una iglesia cristiana? And he said, no, I haven't. Y él dice, no he ido. And I said, how come? Y dice, ¿por qué? I said, I've seen enough on TV about what Christians are all about. Y dice, pues es que he visto mucho en la televisión y he visto de lo que se trata todo esto de los cristianos. All that Christians want is my money, and I'm not interested in going to a place that just wants that. Y lo que sé es que los cristianos solamente quieren mi dinero y yo no estoy interesado en eso. And in all fairness, there is a lot of Christians on television that are asking for money. Y pues la realidad es que hay muchos cristianos en televisión que solamente están pidiendo dinero, that are boasting about their private jets and their luxurious mansions. Que ellos presumen de sus jets privados y de mansiones. And they'll go to third world countries and raise huge offerings for themselves and their ministries. Y ellos viajan por muchos países y ellos reciben las ofrendas y ellos las mantienen para ellos mismos. And so I can see why that's the perception that this man had. Y entiendo por qué este hombre tiene esa percepción de los cristianos. But it was so saddening to me because we were driving to a church called Conquistando Fronteras, which is on the border between Mexico City and Ciudad Neza, which is Mexico State. Y eso es algo que me molestó mucho, honestamente, porque justo manejábamos hacia una iglesia que se llama Conquistando Fronteras, que está en lo que es el límite del Distrito Federal, y Ciudad Neza, que es Estado de México. And most of you probably don't know, but Ciudad Neza has a reputation for being the most dangerous part of Mexico. Y pues no sé si ustedes lo sepan, pero Ciudad Neza por mucho tiempo tuvo la reputación de ser la ciudad más peligrosa de México. And the city has completely changed into a part of Mexico that is prosperous, that is a lot safer. Y entonces esta ciudad ha progresado y ha cambiado mucho en los últimos años a ser de una ciudad que era pobre a una ciudad que ha sido más próspera y que ha sido mucho más segura. And a lot of people think that part of the reason is that there's a church of 5,000 people right in the heart of Ciudad Neza. Y entonces mucha gente cree que este cambio se debe a una iglesia muy grande que tiene cerca de unos 5,000 congregantes que está ahí justo en el corazón de Ciudad Neza. So we were driving to this church that has had an incredible positive impact on the community. Y estábamos manejando justo a esta iglesia que ha tenido un gran y muy positivo impacto en lo que es la comunidad. Talking to a taxi driver who, when he thinks of Christians, all he thinks is people that are frauds that are in it for the money. Y vemos, que venimos con un taxista que piensa que los cristianos son charlatanes y que solamente son abusivos, que quieren su dinero. One of the main things that we saw when we interviewed people in Ensenada is that they were against the Christian church because they think that Christians want money, that Christians are after the money. Y lo que vemos es que aquí mucha gente en Ensenada tiene esa misma percepción de que los cristianos solamente están buscando y que realmente solamente desean el dinero. And once again, to me it's sad that would be the perspective that non-Christians have of the church. Y eso es una cosa muy triste una vez más porque es algo que la gente tiene una percepción acerca de la iglesia. Because yes, there are a few that are getting rich off Christianity. Y la realidad es que hay gente que se enriquece
por medio del cristianismo. But for every one person that gets rich off Christianity, I can tell you of thousands of ministers that are poor, that are being faithful to Jesus, they don't make any money. Pero por cada persona que he visto que se enriquece por el cristianismo, conozco o puedo nombrar a miles que viven pobres, pero viven dentro del cristianismo. There's a man who is a pillar of Christianity here in Ensenada. He's been a pastor for close to 30 years. Entonces tenemos un amigo que es un pastor aquí, que ha sido un pastor por más o menos unos 20 años. And I don't know how, but one day during conversation with him, I asked him how much offering comes into his church on a weekly basis. Y una vez estábamos hablando y dentro de la charla se suscitó el tema de que, oye, pastor, ¿y cuánto entra más o menos en ofrendas a la semana en And tu he said iglesia? that approximately per week they get about 200 pesos, which is about $13. Entonces él me dijo, bueno, más o menos como unos 200 pesos, cerca de unos $13. He's been in it for close to 30 years. Y eso ha sido por más o menos unos 30 años. And there are dozens, if not hundreds of stories like that in our own city. Y hay muchos de esos justo con la misma situación aquí en esta I ciudad. don't know if I should tell you this, but I will. Pues no sé si debería decirte eso, pero Aaron, who we sent to Algodones to plant a church there. enviamos a un pastor a plantar una iglesia en Algodones. And he spent a 8-month period of his church where nobody gave one penny. Y él pasó los primeros 8 meses de todo el periodo mientras estuvo ahí plantando esa iglesia en que él no recibió un solo centavo. So there are pastors that are working secularly not only to support themselves but to support a church that nobody else is investing in. Y allá afuera hay muchos pastores que no solamente trabajan en el ministerio, sino que trabajan de manera secular para poder sostener a sus familias y a su iglesia al mismo tiempo. So if that's the case, if there's so many hardworking pastors who are giving their lives for the sake of the gospel and others, why would there be this perception? Entonces, si hay tantos pastores y tanta gente que vive de esa manera, ¿por qué existe esta percepción? I think there's two main reasons why Christians are seen as people that are after the money. Y creo que hay dos razones principales por las cuales la gente piensa que los cristianos están buscando solamente el dinero. And this is probably speaking more towards Latin America than it is anywhere else. Y yo creo que esto va más hacia lo que es el lado de Latinoamérica. For many years there has been televangelists, and I guess in the States there has been even longer. Entonces, ha habido por algún tiempo lo que le llaman el teleevangelismo. And these shows are usually big in prime time with a huge audience. Y vemos que son shows que tienen mucha audiencia, demasiada gente. And they are, I'm assuming, very, very costly spots on television. Y yo creo que ellos tienen lo que son espacios de televisión muy caros. And so what they do, I think some people with an evil intent and some people just a little misguided. Entonces yo creo que mucha gente lo hace con intenciones malas y otros lo hacen porque tienen desconocimiento. But what they start doing is they focus all of their ministry on getting you to donate to their ministry so that you could get your miracles, so that you could get blessing from God, and it's very sad. Y en lo que se enfocan estos ministerios muchas veces en el hecho de que de estar recibiendo donativos para que tú puedas recibir tu milagro, y solamente en eso está basado ese ministerio. In Mexico there's a thing called Pare de Sufrir. Y aquí en México y en varias partes existe un ministerio llamado Pare de Sufrir, in which it's people from Brazil y es gente de Brasil who lives in mansions, have private jets. I mean, the richest people in Brazil. que tienen mansiones, tienen jets privados, quizás la gente más rica en Brasil. And they have a show all in Latin America, and their whole goal is to get you to give money so that you can stop suffering. That's the name of the show, Pare de Sufrir. Entonces, este show se dedica a que estar solamente hablando para que la gente pueda donar dinero y que tú puedas recibir o ser sanado o parar de sufrir. So you have somebody who has close to nothing, who has a sick mother, and they see you on the television. If you only send in so much money, we will send you a prayer cloth so that your mother may be healed. Entonces, si hay una persona que no tiene casi nada de dinero y de pronto su madre está enferma, y lo que ellos dicen en la televisión, si tú tienes a alguien enfermo, tienes que mandar esta cantidad de dinero y te vamos a mandar una oración y te vamos a mandar algo para que tu madre pueda ser sanada. And people that have a diverted faith will believe that that is true, and they will put all of their money towards this, and sadly it's not true. Y una persona que tenga una fe dividida va a creer esto y va a decir, bueno, yo lo voy a hacer, voy a mandar esta cantidad de dinero para recibir ese milagro.
And because it's on the national media, people see this, and people that aren't Christians can see right through it and say, this is terrible, this is a fraud. Y el hecho de que estén en televisión abierta, la gente lo puede ver y muchos cristianos lo ven y dicen, bueno, o sea, ¿esto qué está pasando? Esto es terrible. I think the second reason why there's this perception is that people will walk into a Christian church. Y el hecho de la segunda razón, sorry, Is that people will walk into a Christian church, es que la gente entra a una iglesia cristiana and there's many pastors who have seen this method be successful on television. y el hecho de que muchos pastores han visto que este método es exitoso en la televisión. And once again, some pastors with evil intent, some pastors just because they've been deceived themselves. Algunos pastores lo hacen con malas intenciones, otros lo hacen porque no saben. They implement the same type of false promises that if you just give money, you will be rich, you will be healed, you will be no longer suffering. Y estas personas implementan estos métodos, muchos sin saber y muchos sabiendo, con malas intenciones, de que si tú donas, de que si tú das, que si tú ofrendas, que tú vas a recibir o vas a ser sanado. That is called the prosperity gospel, Eso le llaman el evangelio de la prosperidad. which in a nutshell is your health, your standing before God, your spirituality is all dependent on how much you give. Donde dicen que tu espiritualidad, tu salud y tu bienestar dependen de cuánto das. Now the question is, with these Christian leaders with mansions and jets and lavish lifestyles, how did Jesus live? Pero ahora, viendo estos pastores que tienen jets, que tienen mansiones y que tienen estilos de vida muy lujosos y muy agradables, pero ahora vamos a ver cómo vivió Jesús realmente. Jesus grew up in poverty, in a poverty that even the poor of our generation couldn't understand. Entonces, Jesús vivió en una pobreza que los pobres de nuestra generación podrían entenderlo mucho They mejor. wouldn't understand. Quizás ellos no entenderían muy bien del todo. cómo Because even the poorest of the poor would have access to things that Jesus would have never had access to. Quizás muchos de los pobres más pobres que conozcas tienen acceso a cosas que Jesús no tuvo. The reason we know he's poor is because there was 3 sacrifices that you could make in the temple. Entonces, la razón por la que conocemos es que hay 3 sacrificios que You could sacrifice a bull, you could sacrifice a lamb, or you could sacrifice a pigeon, depending on your social status. había tres tipos de sacrificios que la gente puede hacer, que pueden ser toros, que pueden ser ovejas o pueden ser pájaros, depende de tu estatus social. People would fight with all their lives to be able to give a lamb because they understood if they give a pigeon, they will be seen as the lowest of the low as far as social economics goes. Y mucha gente se esforzaba con todo para tratar de ofrendar aunque sea un cordero, porque si ellos ofrendaban un ave, la gente sabría y reconocería que eran del estatus social más bajo. Jesus' family didn't have money for a lamb, they had to sacrifice pigeons. Y la familia de Jesús, ellos no tenían para conseguir un cordero, entonces tenían que sacrificar pichones. Everything points to the fact that Joseph died young, or at least died when Jesus was young. Entonces los recuentos o la historia dice que probablemente José murió en una edad joven. So then Jesus had to, as an extremely low income person, work so that his mother could eat and so that his siblings could eat, him being the oldest of the family. Entonces el hecho de que José, el padre, haya muerto implicaría que Jesús tuviera que trabajar para mantenerse a sí mismo, para mantener a su madre y a sus hermanos. And he did not have a luxurious job. In that era, you would inherit your father's work, so he would have been just as poor as his father, but now supporting his single mother and supporting his siblings. Entonces entendemos que Jesús no tenía un trabajo lujoso, porque en aquel entonces se heredaba el trabajo de tu padre, entonces él era un carpintero y eso lo tenía que hacer para mantener a su madre y a sus hermanos también. Okay, that's how he grew up. What about once he got in the ministry and once he started receiving offerings and once he started having money? Eso fue cuando era joven, pero ¿qué pasó cuando él entró en el ministerio después? We know that he did receive money because he had a treasurer. Entonces sabemos que él recibe dinero porque tenía un tesorero. Judas Iscariot was the one who was in charge of the money. Judas Iscariote era aquel que estaba en cargo del dinero. And they had enough money from that to eat. That's what we know because in the Last Supper, Jesus tells Judas, go do what you have to do, and everybody assumed that he was going to go buy food. Entonces sabemos que ese dinero lo usaban para comida porque si vemos en la última cena cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Lo que tengas que hacer, hazlo ya, pensando en mucha gente que iba a comer quizás. Jesus was a massive celebrity. He was the most famous person of all of Israel. You think if he wanted, he could have gotten people to give any amount of money that he wanted.
Jesús era como una celebridad, quizás era la persona más conocida en todo Jerusalén. Y si él hubiera querido, hubiera podido conseguir dinero solamente pidiéndole a la gente, quizás montones de dinero. And he did have money, but not enough money to even sleep at hotels. Entonces, tenían un poco de dinero, pero quizás no era lo suficiente para dormir como en un hotel. We know this because Jesus says that birds have nests and foxes have holes, but the Son of Man has nowhere to rest his head. Y entonces vemos que decía que las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. We see in John chapter 7 that it says, and everybody went home and Jesus went to the garden, which means that everybody would go home to their bed and Jesus would sleep. Y vemos que en Juan capítulo 7 dice que todos se fueron a sus casas y Jesús se fue al huerto, es decir, ni siquiera, o sea, él tenía que dormir en un huerto, tenía que dormir como un vagabundo. Jesus lived as a homeless man and Él vivió como ministered un as a homeless vagabundo. man, which is crazy to think. Y eso es loquísimo. When Jesus arrived in Jerusalem, this was his big coming out moment as the Messiah. Entonces cuando él entró a Jerusalén con este momento épico donde entró como el Mesías, He didn't come in a carriage. él no vino en un carruaje, He didn't come in a white horse. él no llegó en un corcel blanco, He came in a donkey. vino en un burrito. It would be the equivalent of now. He did not come in a Mercedes. Él no llegó en un Mercedes-Benz, He didn't come in a Harley. no vino en una He Harley, came in a Vespa. En una moto itálica, o no sé, en una Vespa. llegó en una bicicleta. And he did not come with lavish luxury. He came identifying himself with the poorest of the poor. Él no llegó con lujos y con muchas comodidades, sino que llegó para identificarse con lo peor y lo más pobre de lo pobre. We see a huge divide on the way that Jesus lived and the way the majority of Christian pastors of large churches live. Entonces vemos una gran diferencia entre el estilo como Jesús vivió y como gran mayoría de los pastores hoy en día viven. Now, I'm not saying that if a pastor makes it a livable wage, that's wrong. Entonces no pensamos que si un pastor vive de lo que vienen las ofrendas que está mal, But there is a problem when a pastor lives a lush, lavish lifestyle that would be covetable by most. pero sí creemos que está mal el hecho de que un pastor viva con lujos y muchas comodidades de esto mismo. Okay, so this is the way Jesus lived, but what did Jesus and his followers say about money? Entonces, esa es la forma en la que Jesús vivió, pero ¿qué dice Jesús acerca del dinero? And this is the interesting thing. Y es algo interesante. Jesus lived extremely poor, Jesús vivió extremadamente pobre. and people would think that therefore he hardly ever talked about money. Y la gente cree que quizás Jesús difícilmente o casi nunca habló del dinero. But the reality is that about 1/4 of everything that Jesus said was about money. Pero quizás un cuarto de las palabras de Jesús se trataban acerca del dinero. So Jesus spoke a lot about money, Jesús habló muchísimo acerca del a dinero. lot about how we should use our money and what we should think about money. De cómo debemos usar nuestro dinero, de qué debemos pensar del dinero. So the solution to not using money properly is not ignoring money, but rather having a change of heart. El problema de cómo usar el dinero no es en qué pensamos acerca del dinero, sino de cambiar nuestro corazón. The thing is not how much money you have in your hands, rather it's how much money you have in your heart. No se trata de cuánto dinero tienes en la cartera, sino cuánto dinero tienes en el corazón. So even though this is directed to church leaders because that's who the accusation is directed to, I'm going to make this applicable to all because I'm not at a pastor's conference. Entonces, como no estamos en una conferencia de pastores, sabemos esto que iba dirigido a líderes de la iglesia, pero esto lo vamos a dirigir al público en general. Okay, so I have 3 points. for Tenemos us. 3 puntos. The first one is out of Matthew 6:24. So if you have a Bible, you can turn there. Matthew 6:24. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela en Mateo 6:24, va a ser el primer punto ahí. And my first point isn't, or rather my first point is that you can't love God and love money. El primer punto es que no puedes amar a Dios y al dinero. Matthew chapter 6 verse 24 says, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God. And the New King James translates mammon, but it's talking about money. You cannot serve God and money. ¿Lo puedes leer, por favor? Entonces dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otra versión dice mamón.
It's impossible to serve God and serve money at the same time. Entonces es imposible servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Ecclesiastes says that he who loves money will not be satisfied by money. En Eclesiastés dice que aquel que ama el dinero nunca será saciado de él. So when our heart loves money, Cuando nuestro corazón ama el dinero, it will be impossible to love God. será imposible que puedas amar a Dios, Because there will never be enough money for us to be satisfied. porque jamás habrá suficiente dinero para que estés So we satisfecho. will continue to do more and to do more and to do more so that we can have money and we will turn our backs on God. Porque seguirás trabajando para conseguir más y más y más dinero y le darás la espalda a Dios. And it's crazy to me that many times the people that file for bankruptcy are those who have a ton of money but just they keep getting debts and debts and debts because they are never satisfied. Y es extraño porque mucha de la gente que cae en bancarrota no es porque no tengan dinero, son gente que tiene muchísimo dinero pero contraen deuda tras deuda tras deuda tras deuda. Why? Because their God is money, and I believe that the biggest God in culture today is money. ¿Y por qué lo hacen? Porque su Dios es el dinero. Yo creo que quizás el ídolo más grande que hay hoy en día es el dinero. Paul follows in Jesus' footsteps, and in 1 Timothy chapter 6, you can turn there as well. Entonces Pablo, siguiendo las pisadas de Jesús, en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9 habla de esto. In verse 9 it says, "But those who desire to be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and harmful lusts, which drown men into destruction and perdition. For the love of money is root of all kinds of evil. For some have strayed from their faith in their greediness and pierced themselves with many sorrows." Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. It's interesting that this is actually written to a Christian pastor. This is Paul writing to Timothy. Vemos que esto es algo interesante porque estamos hablando de que esto va dirigido a un líder de una iglesia. Es Pablo hablando a Timoteo. And he says, those who desire to be rich, it says, fall into a snare, temptation, foolish and harmful lust, and they become drowned in destruction and perdition. How hardcore. Entonces dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. A minister, a pastor, should not desire to become rich. El pastor y el ministro no deberían desear volverse ricos. A pastor should not have the desire to be wealthy, which is crazy because people think, well, everybody's entitled to that, right? Entonces no debería de estar pensando el ministro o el pastor en hacerse alguien adinerado porque es como que bueno, todos lo tienen porque yo no. And likewise, not only is this the attitude that a pastor should have, this is the attitude that a Christian should have. Y no solamente es la actitud que todos los pastores deberían de tener, sino la que nosotros como cristianos también deberíamos Is it tener. bad to be rich? ¿Es malo ser rico? No. No. Is it bad to want to get rich? ¿Es malo quererse volver rico? Yes. Sí. This is what it says, that when you desire, when you're looking for it, when this is what your heart wants, you fall into lust and temptation. Porque cuando tú estás buscando el hacerte o las riquezas, entonces estás cayendo en cosas necias y dañosas. Once again, I'm not saying that it's wrong if you have money. What I'm saying is it's wrong if your desire is to be rich. Entonces no estoy diciendo que el dinero sea malo, pero que si tu único deseo es convertirte en alguien rico, eso es lo malo. Which once again, that cuts against the grain of society that this is the goal that humanity has. Get rich fast, get very rich and be successful. Y entonces eso es lo que realmente mucha gente está buscando el día de hoy, convertirse en alguien rico, llenarse de dinero para tener sus necesidades cubiertas. Same book, different chapter, 1 Timothy 3:8, talking about church leadership says, likewise deacons must be reverent, not double-tongued, not giving too much wine, not greedy for money. Other translations, the older ones will say greedy for filthy benefit or wealth. Ok, entonces siguiendo la misma línea, en ese mismo libro, 1 Timoteo, pero ahora en capítulo 3, versículo 8, dice algo así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. So what Paul says here is that church leaders should be careful not to want
what it says, filthy gain or filthy money. Entonces los líderes de la iglesia deben de cuidarse mucho de lo que dice Pablo aquí, de buscar ganancias deshonestas. Which means two things. One, if you're a person who's doing bad business before you become a Christian or before you become a leader, Entonces esto puede significar dos cosas, que uno, si tú eras alguien que hacía negocios sucios antes de hacerte el líder, you will continue to find ways to have dirty money even as a Christian leader. que tú continúas aún consiguiendo tu dinero sucio de alguna u otra manera. And two, I think this is so real and so necessary, and that's why we're doing this series. Y entonces la segunda, que realmente creo que es algo muy real, es algo muy legítimo y por la razón por la cual estamos haciendo esta serie. There's so many people that manipulate to get money. Y es que hay mucha gente allá afuera que está manipulando para They conseguir play dinero, people's emotions. que juega con las emociones de las They personas, play with their needs. que juegan con las They necesidades, hit them when they're vulnerable. que les pegan en donde más les duele a la gente. And that is so un-Christ-like. Y eso es demasiado anticristo, And that's so unbiblical. es demasiado no bíblico. We ought to be caring for those in need, not benefiting from those in need. Nosotros queremos apoyar a aquellos que estén en necesidad, no aprovecharnos de ellos. Okay, we shouldn't love money, we should love God. That's point number one. Point number two. Entonces no podemos amar a Dios y el dinero. Ese es el punto número uno. Vamos a ir al punto número We're dos. actually going to go back to 1 Timothy 6. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 6. Point number two is if you have money, live simply and with generosity. Entonces el segundo punto es que si tienes dinero, vive en sencillez y generosidad. And if you don't have money, live in satisfaction and faith. Y si no lo tienes, vive en satisfacción y fe. If you have money, live in simplicity and generosity. And if you don't have money, live in satisfaction and faith. Si tienes dinero, vive en sencillez y generosidad. Si no lo tienes, vive en satisfacción y fe. In the Bible, we see many people that are extremely wealthy. Y entonces vemos en la Biblia mucha gente que es extremadamente rica. I could have a long list. Podemos tener una lista muy larga. I'm just going to mention three. Para mencionar algunos. Abraham, David, and Solomon weren't only rich, Entonces tenemos a Abraham, a David y a Salomón, que no solamente eran ricos, but they are considered by some historians to have been some of the richest people to have ever lived. entonces, sino que algunos historiadores consideran que quizás ellos han sido de las 3 personas más ricas que hayan existido. And so we see in that it's not wrong to make a lot of money and it's not wrong to be rich. Entonces ya vimos que no es malo el hecho de ser rico, de tener dinero. So what's the right heart if there's people here that are wealthy? Entonces vemos que era el corazón lo que era el problema en la gente que es rica. 1 Timothy 6:17 says, command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives richly all things to enjoy. I'll keep reading. Let them do good, and let them be rich in good works, ready to give, willing to share, storing for themselves a good foundation for the time to come, that they may hold on to eternal life. Entonces vemos que dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. So here we see a couple things. One is that there's a temptation for those who are rich to be, the word they use here is haughty. Entonces vemos que hay una tentación de lo que cuando una persona es rica de ser altivo. That's because they think that because they have more money that they're somehow better. Not everybody, but it's a temptation. Pero esa es una tentación que existe, que es latente, que si alguien tiene mucho dinero que crea que es más que otros. And here it says, no, don't be haughty. God is the one that gave it to you. Therefore, you should be grateful to God, not think you're better than somebody else. Entonces les dice, bueno, que los ricos enséñales a que no sean altivos, porque recuerda que Dios es aquel que te dio todo. Entonces tú debes de estar agradecido con Dios por ello. And he also says that God gives these things for us to enjoy.
Y dice que Dios nos ha dado estas cosas para disfrutarlas. Somebody who's rich should not feel guilty when enjoying the things that God has given to him. Una persona que es rica no debería sentirse culpable por disfrutar lo que Dios le ha dado. Once again, I don't believe that a Christian leader should live luxurious and lives that would be so covetable, is that even a word? But that people would covet after their lifestyle. Entonces yo creo que los líderes no deberían de estar viviendo o buscando un estilo de vida que sea de puros lujos y comodidades. But I think within that, if there's people here that have money, it says here you can enjoy the money that God has given it to you. Don't expose it and don't flaunt it, but you can enjoy it. Entonces, si eres alguien que es rico, no te estamos diciendo que no lo tengas, sino que lo disfrutes, como aquí dice la palabra, pero que no lo estés luciendo a todo el mundo. To be simple-hearted. Que tengas un corazón simple. It might be helpful to give a couple examples. Y creo que nos va a ayudar un poco más dar unos ejemplos. I have a friend whom I met just, I don't even know how I met him. Entonces tengo un amigo que conocí ya hace algún tiempo. And we've hung out a couple times, and there was nothing in his lifestyle, his car, that made me think that he was really rich. Entonces yo no miraba nada, o sea, salimos algunas par de veces, pero yo nunca noté nada en su vida que denotara que él era una persona rica. Then all of a sudden we went to his business. Entonces, pero de la nada algún día fuimos a su I don't know negocio. why. And it was one of the biggest, most prosperous business in the whole city. Y entonces ese era uno de los negocios más prósperos en toda la ciudad. And I said, this guy could flaunt it. Entonces yo digo, bueno, este muchacho debe tener muchísimo dinero. And he could have the nicest car in town. Y él podría tener el mejor carro de todo el pueblo. And he could eat and be in the most luxurious places in town. Y podría estar en los lugares más lujosos en toda la ciudad. But he doesn't. Pero no. At least not with me. Maybe he knew that I didn't have that kind of money. Pero no soy yo, así que no se preocupe, no tengo ese tipo de dinero. But I so admired that in him. Y eso es algo que yo admiré mucho en él. People that might not even be Christians. Somebody like Bill Gates, who gives his fortune to help in charitable things, and he doesn't use it to flaunt his lifestyle. Y entonces hay mucha gente, por ejemplo, Bill Gates, que él dona millones a causas de caridad y él no tiene un estilo de vida así súper lujoso. Be simple, be generous if you have money. Vive con sencillez y con generosidad. Si What if tienes you dinero. don't have money? Pero si, ¿qué pasa si no tienes dinero? Probably the majority of us. Quizás la mayoría de nosotros. James chapter 2 verse 5. This is a bit further up. En Santiago capítulo 2 versículo 5. It says, "Listen, my beloved brethren, has not God chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he has promised to those that love him?" Entonces dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? It says here that people who are poor financially are rich in faith. What does that mean? Entonces dice que aquellos que son pobres financieramente son ricos en fe, pero ¿qué quiere decir esto? It means that a lot of times when you have little money, it's easier to trust God. El hecho de que cuando una persona tiene poco dinero es mucho más fácil confiar And en you say, Dios. but how? Pero dices, ¿cómo? Because when you have money, you take it for granted. Cuando tú tienes, tú lo das, pues, simplemente lo tomas por hecho. You have money in the bank, you have food in the fridge, you have cars in the garage. Entonces tú tienes carros en tu garage, tienes dinero en la cuenta de banco, tienes comida en el refri. Somebody who is poor doesn't know sometimes where his next meal is coming from and can pray sincerely, "Give us this day our daily bread." Entonces, pero una persona que no tiene la vida garantizada, es decir, que no tiene mucho dinero, que es pobre, no sabe dónde va a venir la siguiente comida que él tenga. Entonces él puede orar con toda sinceridad, Señor, danos hoy el pan de cada día. So even if you don't have much money, you can be rich in faith and trusting that God will provide. Entonces, si tú no tienes mucho dinero, aún así tú puedes ser una persona rica en fe que puede estar confiando en la providencia Even de if you Dios. don't have much money, you can trust you're an heir of the promise that God has given to those that love him. Y aún aunque no tengas nada aquí, tú puedes confiar en que tú eres heredero de las promesas que Dios ha dado a los que le aman. Now, this is one of the things that I love about Horizonte. Y eso es algo que me encanta de Horizonte. There are people from all types of backgrounds.
Tenemos gente de todo tipo. We have people here who are wealthy. Tenemos gente rica. We have people here who are very poor. Tenemos gente que es muy pobre. And I love seeing somebody who has very little money sit next to somebody who came in their newer car, and they're being brothers and loving one another. Y me encanta porque tanto el pobre como el rico simplemente se pueden juntar y convivir como hermanos. Because those who are rich and spiritual have a lot to teach people who aren't rich and spiritual. Porque la gente que es rica espiritualmente tiene mucho que enseñarle a aquel que es pobre And espiritualmente. people who are poor and spiritual have a lot to teach those who are rich and not spiritual. Pero también aquellos que son pobres espiritualmente tienen mucho que enseñar o aprender de los que We son ricos help one espiritualmente. another. Se pueden ayudar unos a The otros. thing is, it doesn't matter how much money is in your wallet. You could be rich No se trata de cuánto dinero tengas en la cartera. Tú puedes ser rico and not love money and love others and serve others with your money. y no amar al dinero, amar a otros, ayudar a otros. And you can be poor. You can have your wallet empty Y puedes tener la cartera vacía and love money. y amar el dinero. The fact is not, once again, how much money is in our wallet. The question is how much money is in our heart. Una vez más, no se trata de cuánto dinero tengas en la cartera, sino de cuánto dinero tienes en el corazón. And being satisfied regardless of what your place in life is because you have Jesus. Y estar satisfecho cualquiera que sea tu condición porque tú estás en Jesús. I was in Querétaro one time. This is down just north of Mexico City. Entonces una vez estaba en Querétaro And Querétaro is a very wealthy city. y es una ciudad muy rica. And I was downtown, Y estaba en el centro and there was these convertible, luxurious cars driving by. y entonces había muchos carros lujosos alrededor de la zona. And I remember walking across the street, Y me acuerdo de que crucé la calle and a convertible, brand new car, crossed right in front of me. y vi que un convertible así de lujo pasó enfrente de mí. And there was a couple, a man and a woman. Y era una pareja los que iban. And they were arguing, and because it was a convertible, you could hear everything. Y ellos era una pareja que estaba peleando, pero sé que They estaban looked muy enojados. angry, miserable, lifeless. Estaban enojados, sin vidas y miserables. And as it drove by, Y mientras ese carro pasaba, it exposed a indigenous woman who was dressed like an indigenous person, entonces vimos que había una mujer indígena sentada en la calle and she was breastfeeding her daughter. y le estaba dando pecho a su hija. She had nothing. No tenía nada. And the smile in her face as she looked at her daughter's eyes, Y el hecho de que cuando ella miró a su hija a los ojos y la sonrisa que tenía en el rostro, there is a peace and a joy and a smile that I'd never seen before. podías ver una paz en esa sonrisa que nunca había visto. That you can have everything and be empty, and you can have nothing and be full. Y es el hecho de que tú puedes tener todo y sentirte miserable o estar vacío o no tener nada y estar contento. en That paz. person in that moment knew that her daughter probably will never go to a restaurant and be waited on. Quizás esta señora sabía que su hija a lo mejor nunca va a ir a un restaurante o va a vivir en lujos. Knows that maybe her daughter will never own a car. Quizás no va a tener un carro. That knows that her daughter will have to grow in a tiny house or maybe even a cardboard house. No sabemos si ella va a vivir bajo un techo o si va a ser una caja de cartón. But in that moment, she knew she had what mattered most. She had her baby. She had her Pero family. lo que sabía ella era que tenía lo más preciado en su vida y era su hija. Likewise, for us Christians, we have that which matters most, which is a relationship with Jesus Christ. And regardless of our social status, we ought to be happy and satisfied with that. Y nosotros como cristianos tenemos lo más importante en nuestras vidas, que es nuestra relación con Jesucristo, que no importa lo que tengamos alrededor. And that's my third point. Y ese es el punto número 3. Jesus is more important than money. Jesús es lo más importante, no el dinero. Matthew 8:20, there's a story. Hay una historia en Mateo 8:20. This is actually the place where Jesus says that foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. And then he says, then another of his disciples said to him, Lord, let me first go and bury my father. But Jesus said to him, follow me and let the dead bury their own dead. Entonces dice en Mateo 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme.
deja que los muertos entierren a sus muertos. Verse 21 and 22 makes no sense unless you read verse 20. Entonces el versículo 21 y 22 no tienen nada de sentido a menos que hayas leído el versículo 20. People think, how cruel of Jesus. This man just wants to bury his dead father and then follow him. And Jesus says, no, let the dead bury their own dead. Entonces mucha gente que podría decir, qué cruel Jesús, o sea, como ese señor no más quería enterrar a su padre que se murió. Entonces qué cruel es Jesús que dice, no, Nel, ¿sabes qué? Nel, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesus says, I don't even have a place to rest my head. Y Jesús dice, yo no tengo ni un lugar donde recostar mi And cabeza. so this person is thinking, dang, Jesus is poor. Entonces la gente puede pensar, bueno, Jesús está súper So pobre. what this person is thinking, and what most commentaries will say, is that this man's father was not already dead, Y lo que muchos comentaristas dicen es que quizás el padre de este joven aún no estaba muerto. but rather he wanted to wait for his father to die so that he could receive an inheritance and have money so that he wouldn't have to live like Jesus. Wait till my father dies, then I will follow you. Entonces lo que muchos piensan es que el hecho de que el padre de este joven aún seguía vivo, lo que él quería esperar era que su padre muriera para poder recibir una herencia y no vivir como Jesús. Decir, ¿sabes qué? Jesús, espérate que reciba mi herencia para no vivir como tú y después te sigo. And Jesus says, follow me, let the dead bury their own dead. Y Jesús le dice, no, sígueme, deja que los muertos entierren a sus Meaning, muertos. I'm giving you life, I'm giving you hope. Let those who have no hope worry about the money. Te voy a dar vida y esperanza. Deja que aquellos que no tienen eso busquen el dinero. And this is the reality. Y esta es la realidad. That when this person comes and says, let me find financial stability, then I will follow you. Que cuando este hombre está diciendo, déjame encontrar estabilidad financiera y después te sigo, Jesus says, no, that's okay. Jesús dice, no, Don't need that kind of following. no lo vas a necesitar cuando me sigas. I want somebody who's willing to follow me when he has nothing, because then he's proving to himself and to me that I'm what matters most. Entonces el hecho de que Jesús dice, no, tú sígueme, es porque Él quiere que una persona le siga, no cuando tiene todo, sino cuando no tiene nada, para que sepa, que se pruebe a sí mismo y a Jesús, que Él solamente lo que necesita es a Jesús. Jesus is never a means to an end. Entonces vemos que Jesús no es el medio. Jesus isn't something that you use to acquire something that you want. Jesús no es algo que usas para llegar a aquello que quieres. That's the problem with all these churches that have given this reputation that they're all about the money. Entonces, y ese es el problema con aquellos que han buscado el dinero solamente. They'll say, you want wealth? Jesus can give you wealth. Entonces lo que dicen, ¿quieres riqueza? Jesús te puede dar riquezas. You want health? Jesus can give you health. ¿Quieres salud? Jesús te puede dar salud. You want a happy family? Jesus can give you a happy family. ¿Quieres una familia feliz? Jesús te puede dar una familia And feliz. so what happens? ¿Y qué es lo que pasa? People have this desire and says, oh, Jesus can give me what I really want. Entonces lo que piensa la gente dice, oh, ¿sabes qué? Jesús me puede dar lo que yo quiero. That's not Christianity. Eso no es el cristianismo. Christianity is not using Jesus so that you can get what you ultimately want, No significa que vas a usar a Jesús para usar para lo que tú más deseas, but rather realizing that Jesus is all that you need. Therefore, you pursue him and leave everything. And if he gives something on top of that, if he gives you health, if he gives you wealth, if he gives you a great family, great. If not, that's not why we're in it for. sino por el contrario, que solamente estás buscando a Jesús, que Jesús es todo lo que necesitas, que todo lo que sea que tienes por demás, lo dejas atrás por buscarlo a Él, ya sea familia, riquezas, trabajo, cualquier cosa, que todo lo dejas por seguirlo y buscarlo y conocerlo más. And I'm not saying that the other things are unimportant. No estoy diciendo que lo demás simplemente carezca de I'm importancia. not saying it's unimportant to have health or a happy family or to pay your debts. No digo que sea malo tener salud o una familia feliz o pagar tus deudas. But you can have all of that and not be satisfied and full and happy. Pero puedes tener todas estas cosas y aún no ser feliz y estar incompleto. One of the authors of Proverbs says, don't give me so much that I forget about you. En uno de los proverbios dice, no me des mucho, no sea que yo te olvide. The reality is that despite what we have been given in this life, Entonces, ya sea, o sea, dejando de lado lo que hemos recibido en esta vida, despite how much money or wealth we might have or might have acquired, dejando de lado que tengas mucho dinero, lo que hayas recibido, cualquier cosa, that is so secondary eso es algo muy secundario. to the reality that we need Jesus. Que la realidad es que necesitamos a Jesús. That if we have Jesus, we can be the poorest person and be full of joy.
que si, aunque nosotros seamos lo más pobre del mundo y tengamos a Jesús, estamos bien. And we can be the wealthiest, and if we don't have Jesus, we won't be full. Y que podemos ser la persona más rica del mundo y sin tener a Jesús no tenemos nada. The most important thing in life is what you do with Jesus, not what you do with money. Entonces, que lo más importante en la vida no se trata de qué es lo que haces con el dinero, sino qué haces con Jesús. And let Him dictate your life. Entonces, eso es lo que te va a dar vida. Let Him dictate your choices. Deja que Él tome tus decisiones. Let Him govern everything we do. Deja que Él gobierne sobre todo. Because this is the reality. Esa es la realidad. This is Christianity. Eso es el cristianismo. If we have Jesus, nothing else matters. Que si nosotros tenemos a Jesús, nada más And importa. if we don't have Jesus, everything else can't matter. Entonces, que si nosotros no lo tenemos a Él, que nada de lo demás sigue sin importar. Let's stand and let's pray. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Jesus, as we ponder these things, Señor, te pedimos que mientras consideramos estas cosas, this is such a heavy issue for us. este es un gran problema para nosotros. Because yes, televangelists have given Christianity a bad name. Hemos visto que los televangelistas le han dado una mala reputación al cristianismo. But so many times we come to the church with the same greed that we accuse them of. Entonces, que también a veces nosotros venimos a la iglesia con ese pensamiento de que buscar la riqueza. And we judge them for how they use their money Y nosotros los juzgamos a ellos de cómo usan su dinero, when we haven't been generous towards others and simple in our lifestyle. cuando nosotros mismos no hemos sido sencillos, simples y generosos con nuestro estilo de vida. And a lot of times the difference between them and us is just the amount of zeros at the end of how much we make. Y que realmente a veces la diferencia entre ellos y nosotros es la diferencia de ceros en nuestra cuenta de banco. Allow us to be stripped of that, Permite que podamos distribuir eso, that our hearts would be loyal to you, que nuestros corazones estén pegados a ti, that we would serve you, understanding that we cannot serve two masters, que podamos servirte a ti con la mentalidad de que no podemos servir a dos señores, that you would help us as individuals to love you more than money, que puedas ayudarnos a nosotros individualmente a amarte más a ti que al dinero, that you would help us as a church to be faithful to your word and never to manipulate people so that they would give. que nos ayudes como iglesia, Señor, a no manipular la palabra y a otros, Señor, para nuestro beneficio. Allow us as church leaders to be wise with our money so that we wouldn't be a stumbling block to other people. Te pedimos que nos enseñes a nosotros como líderes, Señor, el ser sabios con nuestro dinero para que no seamos tropiezo para otros. We love you, Jesus, Te amamos, Jesús. and we mean that. We want to love you on top of everything. Te queremos amar sobre todas las In cosas. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Welcome, and thank you for joining us for today's message. We're always so encouraged to know how the Lord is using this ministry to change lives. If any of the messages from this church have touched you in any way, we would love to hear about it. Please email us at horizonteministries@gmail.com. Also, if you would love to get involved financially with what the Lord is doing here in Mexico through Horizonte Ministries, you can do so online. Thank you for listening. God bless you. Porque de